Hola, buenos días, buenas mañanas, buenas noches. Depende del momento en que le pongan play a este programa llamado De Toque a Toque. Bienvenidos, bienvenidas. En el capítulo de hoy hablaremos sobre educación y tenemos aquí de invitada estelar a María Paz Domínguez, experta en educación. Voy a hablar un poquito respecto de su currículum y formación, pero primero que todo, bienvenida. Hola, María muy Paz. buenos días, encantada de estar acá. Ay, qué bueno, muchas gracias por aceptar esta humilde invitación. Espero que tengamos una grata conversación. Feliz, encantada de poder conversar. Muy bien. Les cuento un poquito de María Paz. María Paz es ingeniera comercial de la Universidad Católica. Tiene 2 magísteres en la Universidad de Harvard. Así es. Uno en gerencia pública, otro en políticas educativas. Y su experiencia laboral es bastante amplia. Yo acá tengo la suerte de tener su currículum acá enfrente en el computador. Y me llamaron la atención algunas cosas. En primer lugar, que seas profesora de posgrado en la Universidad Católica. Eso me parece fantástico. Que en algún momento, que si no me equivoco, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fuiste miembro de la Secretaría Técnica del Consejo Anticorrupción o de la Comisión Angel, ¿cierto? Ahora próximamente va a publicar una nota en el diario de Clinic Online, según me contó ahora hace poquito. 3 preguntas para un diálogo real. El título parece que está bastante bueno, así que los invito también Está a que... Está publicado en Facebook, así que lo pueden buscar. Perfecto. Está publicado en Facebook. Ya saben ahí cómo acceder a ese material, que está muy bueno. Y una cosa también que me llamó la atención es que María Paz me dijo textual que trabaja para un mundo más amable. Y eso a partir de su emprendimiento personal, que es una consultora llamada Compás Pedagógico, centrada a lo que es el diálogo. Últimamente, o estas últimas semanas, viene llegando de Noruega, especializándose en este tema de diálogo y educación. Ya nos podrás hablar un poquito más allá respecto de eso, pero ya para entrar en materia. Antes puedo mencionar una cosita. Yo sí, por favor. Soy profesora también de la Universidad del Desarrollo. Ajá. Y hay un curso de innovación desde el aula, que es un curso muy querido, creo que no lo podemos dejar de mencionar. Ah, fantástico. Sí. Y saludo a todos mis estudiantes, que los quiero mucho. Ah, qué bueno. Un saludo ahí para todos los que tienen el privilegio de estar acá con María Paz como profesora. Me gustaría preguntarte entonces, María Paz, porque este programa está centrado en esta contingencia nacional que vivimos hace 40 días. Y por lo mismo, la primera pregunta que te podría yo hacer, ya que eres experta en educación, es que ¿sería el ítem o el tema tópico de educación, tendría que ser importante respecto a las demandas ciudadanas? Porque ya hemos visto que quizás se ha hecho una lectura de distintos lugares diferentes, como el tema de las pensiones, los recursos naturales, el tema de la corrupción, salud, etcétera. ¿Crees tú que el tema de educación debiese ser tratado con esa misma urgencia? Mira, yo creo que las demandas hoy son demandas como de subsistencia, ¿sí? Creo que porque son de subsistencia, son la prioridad, ¿no es cierto? Yo creo que la educación, como siempre se ha dicho, tiene una mirada de largo plazo. Es desde ahí donde hay que mirarla, nunca hay que desatenderla. Pero creo que hay que mirarla. Yo no sé si la pondría como las primeras prioridades. Yo creo que la educación tiene un rol que jugar en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. En general, lo que yo he estudiado en el mundo, ponte tú, me acuerdo que miré los casos de Turquía para un terremoto, de Israel, no sé si fue para una inundación, ¿no? Bueno, pero en términos como de... Lo estudié esto para el terremoto del 2010. Estudié como el rol de la educación en desastre. Perfecto. Y parte de lo que pasa ahí es que las escuelas pasan a ser un espacio de protección. Pasan a ser un espacio donde cuidar a los niños y a las comunidades en general, de, ponte tú, acompañarnos en el estrés postraumático.
Claro. que es algo que parte de mi conclusión en esa investigación fue como, en Chile en la vida nos hemos preocupado de eso, porque aquí terremotos, inundaciones, y el lunes siguiente todo el mundo va a la pega, los niños van al colegio, seguimos con la clase de matemática, ¿te fijas? Entonces, Exacto. ¿cómo empezamos a conversar respecto del estrés postraumático que generan los fenómenos naturales, y en este caso una movilización social como la que estamos viendo, donde ha habido bastante violencia? Entonces, ¿cómo trabajamos, cómo atendemos las necesidades de aquellos niños que han visto y han presenciado y han quizás sufrido escenarios de violencia súper fuerte? Y si no es violencia personal, también está, o sea, aquí hay niños que vieron por la tele saqueos, Por ¿cachai? supuesto, O sea, claro. entonces hay que pensar, hay que ver cómo usar las escuelas para aportar en eso, porque finalmente esto tiene que ver con la tan súper relamida calidad de la educación. Entonces yo siempre que me dicen eso, yo digo, ya, ok, pero ¿qué es calidad? Claro. Y es parte de lo que yo converso con mis estudiantes, así como, ¿qué buscan padres, madres, niños y niñas cuando se acercan Ajá. al sistema educativo, un establecimiento? ¿Qué buscan? Claro. Y ahí salen cosas desde, por supuesto, contenido, desarrollo duro, academia, pero también socializar, también alimentación, también protección. O sea, cuando hablamos de calidad de la educación, es mucho más amplio que el CIMSE o el contenido, Correcto, o saber claro. 2 más 2. Claro. Oye, en ese sentido, mira, mientras tú me hablabas y me estás como enumerando esas cosas, eso que me acabas de mencionar, estaría alineado un poquito como, mira, yo te lo digo como desde la completa ignorancia que tengo respecto al tema, pero como que me acuerdo de estos temas para acreditar universidades, por ejemplo, en que uno puede ver públicamente estos tópicos así como ítem infraestructura, ítem presencia de profesores, ítem no sé qué, y así es como que van generando como acreditaciones en distintas escuelas, universidades. ¿Tú crees que eso se alinearía con estas cosas como más de fondo que está Es una pregunta mencionando? complicada esa. Sí. Es una pregunta complicada, es parte de lo que yo enseño en mis clases, por eso quería mencionar mi clase muy bien. de innovación desde el aula, porque parte, esto lo hizo un académico inglés que se llama John Seddon, pero parte de lo que pasa ahí es que la medición se hace al propósito, ¿sí? Entonces parte de lo que pasa en la universidad es que es súper importante tener tanto profesores con doctorado, tener la infraestructura. La meta se hace al propósito, entonces hay que cumplir con la meta. Claro. Y lo que dice este señor es que los espacios de servicios, porque es distinto hacer zapatos que educar niños, todos tenemos esa intuición, ¿no es cierto? Distinto hacer zapatos que educar niños, pero ¿cómo es distinto? O que atender en una consulta médica. ¿Cómo es distinto? Es distinto porque en los zapatos la experticia es tangible, entonces tú me puedes ver hacer a mí el zapato, me puedes corregir, me puedes ayudar a mejorar. Claro. Y es un producto estandarizado. Talla 38, 39, 38,5, digamos, la mayor flexibilidad, pero 38,23 no es posible, ¿sí? Entonces es estandarizado. Los servicios, en cambio, que pueden ser desde cualquier espacio que tenga que ver con la relación entre dos seres humanos, son experticia intangible, porque nosotros no podemos ver qué pasa en la cabeza de un profesor. Lo mejor de una clase pasa dentro de la cabeza del docente. Experticia intangible para atender a una variedad de usuarios, ¿sí? La diversidad en el aula. Entonces, tú tienes una experticia que cuando yo hago clase estoy pasando de lo que se trata, hablando de esto, ponte tú, Sí. pero tengo al fondo un grupo que está mirando el teléfono. Claro. Entonces yo, mientras hablo, tengo que ver cómo traigo a los del teléfono de vuelta con la pregunta que me hicieron a este otro lado, Claro. ¿sí? Y ahí pasan cosas como, me hacen la pregunta, entonces yo me acerco físicamente a los que tienen el teléfono y les puedo decir, lo que ella preguntó tiene que ver con, y con eso guardamos teléfono y volvemos a la clase, Perfecto. ¿sí? Entonces, como lo mejor de la clase, quiero volver a la cosa de la medición, Eso. como lo mejor lo mejor de una clase sucede en la cabeza del docente, aquí lo que nos tenemos que preocupar es del propósito. Entonces, ¿para qué se acercan esos niños al colegio? Claro. Se acercan para socializar, se acercan para conocer cuál es su pasión en la vida, se acercan para conocer contenido, para desarrollarse, para desarrollar como talento y habilidades, se acercan para tener alimentación, seguridad, etcétera. Se acercan para muchas cosas. Entonces, ¿cómo medimos eso?
Ujú. ¿Estamos desarrollando pensadores críticos? ¿Están siendo los niños capaces de deliberar, ponte tú? Claro. En el mundo como de la socialización, porque la socialización muchas veces se entiende como yo conozco a otros niños y con eso voy entendiendo como las normas sociales, Sí, pero hoy las normas sociales son así como si no me das tu papa frita yo te pego. claro. Entonces, basta con eso. ¿Están los niños pudiendo deliberar? ¿Están pudiendo resolver sus conflictos de manera más pacífica? Y la pregunta es esa, más que si cuántos profesores tienen doctorado, ¿cachai? Entiendo, sí. Entonces, tú tienes que medir, tenemos que saber si hoy a nivel nacional sabemos el CIMSE y están los otros, los indicadores de desarrollo personal y social, que también nos entregan algunas luces por allá, tienen problemas de medición, tienen una serie de problemas, pero también nos entregan luces sobre estas otras cosas que también importan. Sí. Entonces, pero a nivel de un colegio, ¿cómo el colegio se pregunta cómo estoy alcanzando mi perfil de egreso, eso que yo Exacto. propongo? Porque eso aúna esfuerzo, porque cuando tú hablas del propósito, ya deja de haber ataque, defensa, deja de haber todo eso, porque todos queremos el mismo propósito. Correcto. ¿Sí? Claro. Oye, y como que inmediatamente llegaste a un tema de fondo, ¿ah? Y esa era una pregunta que yo tenía como más adelante, ¿no? Pero ahora como que me lo toqué inmediato. Adelantémonos de una. Que es, yo creo que mencionaste distintas etapas, o sea, hablas de la educación en términos muy generales. Y pienso yo que engloba tanto la educación básica como la media, como la superior o donde sea que haya educación. Incluso lo que mencionas también puede darse en un hogar, en una familia, en una empresa, en un equipo de trabajo. Entonces, ¿dónde dirías tú, por ejemplo, que podría batallarse esa claridad? Porque finalmente, al parecer, el asunto tiene que ver con el objetivo, ¿no? Como con estas metas que estabas hablando, con esto que se quiere conseguir como institución, por ejemplo, lo que sea. ¿Cómo se podría batallar, por ejemplo, desde esta primera educación básica y media, por ejemplo, hablando solamente de lo escolar, no hablando de lo universitario? Porque por lo menos, o sea, por último, en una universidad tienes un electivo de este tipo, o puedes fijar un ramo troncal que tenga que ver con esto de diálogo o objetivos, qué sé yo, como lo que estabas mencionando. Que se está pensando en la formación de profesores, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo se tendría que batallar eso, por ejemplo, en la educación básica y media? Mira, yo creo que la pregunta tuya es súper buena, porque nos hace pensar, yo hice una presentación ante la Superintendencia de Educación, en el Consejo de la Sociedad Civil, y necesitamos pensar respecto del rol del sistema educativo en la sociedad, porque los parámetros, así como los valores y normas sociales, son las que definen cómo se estructura un gobierno, y el gobierno define cómo se estructura el sistema educativo, y el sistema educativo define las normas y valores sociales. Entonces hay un movimiento circular, y por eso se habla que la educación es reproductiva, ¿sí? Entonces, como que reproduce la estructura. Sí. La forma en que las personas se relacionan, reproduce en fin, hay una crítica súper grande de los niños más pobres, en el fondo sobreeducados para mantenerse siendo obreros y trabajadores, y los niños más ricos son formados para ser gerentes. Hay toda una línea crítica ahí que me parece súper relevante. Pero yo creo que este círculo hay que considerarlo porque Amy Goodman, que era presidenta de la Universidad de Princeton, hace 10 años, yo no sé si seguirá haciéndolo, pero ella es una politóloga bien renombrada en Estados Unidos, y parte de lo que ella dice es que no podemos olvidarnos que quien dice que vamos a cambiar la sociedad a través del sistema educativo, que es lo que siempre se dice, porque al final todas las soluciones pasan por la escuela, pasan por alto que quienes forman esos niños son adultos imperfectos que crecieron en otro sistema social, valórico, otro contexto cultural. Entonces es ahí donde se encuentra el presente con el futuro, el pasado con el futuro. Porque tú traes adultos y adultas que crecieron en otro contexto cultural, en este caso adultos que vivieron un golpe, nacieron en una dictadura. Esos adultos son los que queremos que formen a los niños dialogantes,
una buena convivencia. Entonces, eso era parte de lo que yo hablaba en la superintendencia, porque siempre termina esto yendo a... Aquí nuestro foco son los niños, no lo podemos perder de vista, ¿no es cierto? Y la prioridad son los niños, etc. Siempre termina en eso. Y yo le digo, espérate un poquito. Nada hace presagiar, como diría algún señor de la tele, nada hace presagiar que los adultos seamos capaces de modelar convivencia pacífica para los niños. Está en todos los manuales. Uno lee los manuales de convivencia del Ministerio de Educación, está en todas partes, que son los adultos que tienen que modelar una convivencia pacífica. Y, o sea, una buena convivencia. Y no hay evidencia que nos permita decir eso, ¿cachai? Claro. Porque estos son adultos que no han tenido tampoco la oportunidad de saber cómo. Entonces, cuando decimos ¿es un espacio donde se aprende el diálogo? Sí, se tiene que aprender a deliberar, que es una de las condiciones democráticas de la educación, del rol democrático de la educación. Se tiene que aprender a deliberar, no discriminar y no reprimir. Pero eso no es claro que los adultos sepan cómo enseñar eso. Claro. ¿Sí? Entonces necesitamos formar en diálogo y en convivencia pacífica a los adultos y a los estudiantes. Entonces por eso te decía que ya hay algunas escuelas con las que hemos estado hablando, escuelas de formación de profesores, que dicen, ¿sabes qué? Queremos meter un curso sobre diálogo en la formación transversal. Perfecto. Para que los docentes, los futuros docentes, tengan herramientas para modelar el diálogo entre estudiantes, para poder mediarlo. Ahí usé mal una palabra, porque mediación es distinto de diálogo. Ya, sí. Oye, ¿me podrías repetir esos 3 como ítems o no, como principios? Me dijiste que... Los 3 roles de la educación para la democracia son la capacidad de deliberación, de no discriminación y de no represión. Esto de acuerdo con Goodman. Probablemente yo no soy cientista política, pero probablemente los cientistas políticos tengan más fuente para decir algo así. Oye, entonces, quizás acelerándome un poquito así, o sacando conclusiones, podríamos decir entonces que la educación pública no tiene mucho democrática acá en Chile, entonces, si tú hablas de esos 3 puntos, porque cuando tú me dices que no debe ser discriminatoria, yo me imagino inmediatamente los sistemas de competencia, por ejemplo, de ingreso a ciertos colegios que están en un nivel, comillas, competitivos, otra vez esa palabra, ¿no? Donde la gente hace colas y tiene que sacar cierto puntaje o tiene que tener ciertos requisitos. Lo mismo con el acceso, digamos, a nivel económico a estos, no sé, instituciones educacionales, que pueden ser cualquiera, al final pasa por lo superior, pasa por lo básico, por lo medio. La adjudicación de becas, etcétera. O sea, digamos que se podría decir que es un sistema discriminador cuando hablamos del acceso a la educación acá en Chile. Es una pregunta súper amplia. Primero, lo de las colas y todo eso es súper como simbólico más que real, porque aquí se podía abrir un blanco así como de 3 días donde los papás se puedan inscribir por mail y después hace el famoso sorteo, pero esta cuestión de poner las colas afuera es más bien simbólico, de mira todo lo requerido que me... Claro, exacto. Una vez me acuerdo que discutía con un amigo en Facebook que decía así como, estoy orgulloso porque me puse en la fila a las 3 de la mañana por mi hijo. Y yo le decía, ya, pero ¿qué hace una mamá que está sola, que no tiene con qué dejar a sus niños? Esa mamá quiere menos a sus niños porque no se puede poner a las 3 de la mañana en la fila, ¿cachai? Sí, entonces, claro. ¿Cómo damos igualdad en esta? Porque tú dices, claro, es competitivo. Parte del tema de la educación chilena es que es un modelo pensado en la competencia. Entonces hoy día, cuando vemos un individualismo bien rampante en todos lados, tiene que ver con eso, con que yo competí y llegué y qué sé yo. Es discriminatoria en ese sentido, ¿no es cierto? En el sentido que lo que la Constitución chilena garantiza es la libertad de elección de los padres.
cuando se dice no se garantiza el derecho de la educación, lo que se garantiza es la libertad de los padres para elegir el colegio. Tampoco es claro que los padres puedan elegir, o sea, ni siquiera los que pueden pagar, porque los que pueden pagar en realidad quien elige el colegio. Porque tú vas a la entrevista y entrevista con los papás y prueba a los cabros entonces quien discrimina ahí es el colegio bajo una estructura que lo permite, ¿sí? Claro. Entonces, que bueno, ahí dicho sea de paso, nadie se quería meter con la educación privada. En Estados Unidos la educación privada sí es regulada. Y yo no digo que Estados Unidos sea el ejemplo, pero ahí hay medidas claras para evitar la segregación. Que en el caso de ellos tienen mucha preocupación por la segregación racial, por ejemplo. Claro. Entonces, los colegios privados tienen que tener cupos para personas a las que tengan que becar. Claro. Por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, porque es que era amplia, estoy tratando de ponerle foco. No, está bien. Sí, porque podríamos ir como de uno a uno, ¿no? Estamos hablando de que la educación no tendría que ser discriminatoria, ya como que ya lo hablamos, no represiva. Entonces, ¿qué podrías decir tú respecto a ese ítem? Un poquito en educación pública, ya que nos estamos refiriendo a eso en particular. Sí, ojo con eso, porque cuando dijiste educación pública también pusiste la educación privada como ejemplo, y la fila sí. Y qué sé yo, ¿sí? No, pero por ejemplo, yo me refería, por ejemplo, a colegios como de gran prestigio que son públicos y que la gente efectivamente termina como en esta dinámica competitiva del codazo, porque eso es básicamente, ¿no? Hay un cupo limitado, digamos, de ingresos. Pero ahora con la llegada del sistema único de admisión, no sé si se llama así, pero que es como toda esta crítica que ha habido al sorteo en el fondo, sí. Que en realidad es un algoritmo que lo que hace es que cada persona esté lo más cerca posible de sus primeras 3 preferencias. Porque efectivamente, si estamos diciendo que hay un curso con 30 niños y hay 600 personas queriendo ocupar esos 30 puestos, la pregunta es cómo se llenan esos 30 puestos. Claro. Porque si esos 30 puestos se llenan de manera aleatoria, ahí están eligiendo los padres, ¿sí? Si se llenan con exámenes de ingreso, están eligiendo los colegios. Perfecto, o sea, eso tiene que ver como con este principio que me decías como constitucional, de como que los padres estuviesen eligiendo. Que los padres puedan elegir, por eso anticonstitucional, claro, una cosa así. No, y por eso es una falacia decir los padres, así como aquí no se está atendiendo el mérito y lo que los padres han hecho por sus niños, que es lo que ese argumento dice es: yo quiero que se hagan pruebas para que los niños que les ha ido mejor hasta ahora tengan prioridad en esos 30 puestos, ¿sí? Y eso en realidad es que el colegio elija. Claro. Pero si tú tienes a un grupo de personas que dice: yo quiero esos 30 puestos, y esto pasa por un algoritmo que lo que trata es de que los hermanos queden en el mismo colegio, hay una serie de variables. Esto se usa en muchos países del mundo, que lo que hacen es tratar de que las personas estén al menos en sus primeras 2 o 3 preferencias, para poder maximizar eso con otras variables, tipo que los hermanos estén en el mismo lugar, que los profesores puedan tener a sus niños en el colegio, cosas como operativas que hay que considerar. Claro. Claro. Entonces, tú me preguntabas por la represión. Exacto. La represión tiene que ver con cómo se resuelven los conflictos. ¿Sí? Hoy que se critica tanto la represión, tiene que ver con: tienes personas en la calle, ¿cómo se resuelve eso? ¿Sí? Que el problema no es las personas en la calle, porque sí ha habido manifestaciones donde personas en la calle pues salen a su casa y 8 de marzo, o sea, hay marchas de mujeres que son las que han logrado terminar como sin disturbio. La pregunta es cómo se resuelve eso. Y eso se da a nivel macro y también se da a nivel micro. Porque, por ejemplo, estuve hace poco en una reunión con un colegio y los niños de ese colegio, porque así son los niños 2019, se organizaron, hubo algo que no les pareció, creo que desvincularon profesores, algo así. Yeah. Y se organizaron, hicieron un petitorio y lo llevaron a la dirección del colegio. Y la dirección del colegio los castigó porque no habían seguido el canal formal, entonces era una carta, los cabros se asesoraron como con abogados, no, hicieron así un nivel de capacidad de los niños que hoy tienen mucho más capacidad de organización de la que nosotros habríamos creído.
Entonces, en este colegio se organizaron, fueron, llevaron, y eso es una medida represiva. Entonces, en un colegio se aprende no solo lo que intencionalmente los adultos quieren enseñar, se aprende de justicia, se aprende de respeto. En fondo, por eso se llama currículum oculto, porque es aquello que se aprende pero no se ve. Claro, ¿sí? Claro. Como que no, porque finalmente no está escrito cuando tú terminas... En este relato, estos niños aprendieron de cómo relacionarse con la autoridad y que la autoridad efectivamente te puede poner el pie encima. Claro. Da lo mismo lo que tú vengas a decir. Exacto. Que es la versión micro de la lacrimógena en las calles. Claro. ¿No es cierto? Sí. Una versión simbólica de lo mismo. Sí, perfecto. Y respecto a lo último entonces, porque era inclusivo, dijiste, no. Era no discriminación. No represión y deliberación. Y eso, deliberación. ¿Qué podrías decir respecto de eso? ¿Cómo podrías explicar un poquito ese punto? Me parece... La deliberación tiene que ver con el pensamiento crítico, entre muchas otras. Pero para mí creo que la central es el pensamiento crítico. Yo cuando explico esto hay que siempre clarificar que pensamiento crítico no es aquel que critica, ¿sí? Pensamiento crítico es la capacidad de tener una opinión. ¿Sí? Entonces, porque yo miro lo que sucede y puedo como hacerme una opinión y decir, y como es fundamentada, puedo deliberar con alguien más. Perfecto. Respecto de esa opinión. Entonces, se me fue el hilo, perdona. Entonces, la capacidad de deliberación tiene que ver con poder escucharse. Porque yo puedo tener mi pensamiento, o sea, mi opinión súper clara, pero si yo no estoy dispuesta a escuchar a la otra persona, difícilmente vamos a poder efectivamente deliberar. Entonces, no basta con tener una opinión, es necesario saber escuchar. Entonces, y no solo escuchar, sino que además se necesita cierta humildad para poder cambiar, para estar abierta a cambiar de opinión, y cierta curiosidad para que de verdad te interese lo que la otra persona puede decir. Entonces, los políticos tienen súper mala prensa, pero yo creo que si hay algo que la sociedad podría aprender de políticos y políticas, que es algo que a la gente le molesta, esta cosa así como que van y dicen unas declaraciones tremendas y después son como amigos. Eso no es tan malo, po. Esto un poquito, estoy diciendo algo controversial, pero yo creo que no es tan malo porque eso es capacidad de deliberación. Que tú entiendes que estás en desacuerdo, que no vas a dejar de estar en desacuerdo y puedes salir a las cámaras a decir algo súper distinto, pero la capacidad de escucha y conversación se mantiene. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Y eso cómo se podría entonces llevar al plano de la educación? Porque, bueno, visto desde una perspectiva igual bien como básica, ¿cómo se enseñaría esto, no? Si yo te tengo que enseñar ciertas materias, de nuevo volviendo un poquito a la educación escolar o incluso la universitaria también, donde tú tienes que completar ciertos contenidos. Está compartimentalizada la formación. Eso mismo. Entonces, ¿tú cómo puedes llevar esto de la deliberación, del diálogo? ¿Cómo lo llevas, lo pones en práctica al momento de educar? Porque finalmente igual tienes que pasar ciertos contenidos. Hay como era estas materias implícitas. El currículum oculto. El currículum oculto, en fin. ¿Cómo se lleva esta deliberación en esos puntos? Sí, yo creo que hay dos preguntas. La primera ¿es el aprendizaje y educación lo mismo? Claro. Porque hay espacios de aprendizaje que no necesariamente están perfecto en el espacio educativo, ¿sí? Ya. Entonces, si decimos, por ejemplo, la nueva constitución que se está conversando, yo creo que es un espacio de aprendizaje para poder deliberar, claro. ¿sí? Que no es necesariamente el sistema educativo. Sí. Por otro lado, claro, tenemos los cursos compartimentalizados, pero los educadores, cuando nos metemos en una sala, te pueden decir todo lo que quieran afuera, pero uno cierra la puerta y allá adentro pasa lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ser, por supuesto, bajo ciertos marcos éticos, hay una responsabilidad profesional, pero lo que tú hagas allá adentro está permeado por tus valores, ¿sí? Y en el ejercicio de matemática, Juanito puede tener papá, va al parque con sus papás, o Juanito puede ir al parque con sus dos mamás. Claro. Entonces tú me dices deliberación
si Juanito va al parque y va a contar las manzanas, lo que sea, con sus dos mamás, ahí tienes un espacio de posible deliberación con un ejercicio de matemática. Ujú. Entonces, aquí hay un tema intencional, porque el currículum oculto es oculto, Sí. pero cuando yo he conversado con profes, yo digo, ¿cómo nos adueñamos del currículum oculto? ¿Cómo lo usamos explícitamente? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo dices cosas como queremos escuchar a alguien que no haya hablado todavía? Ujú. Y eso tiene que ver con cómo, en el fondo, ahí tú estás usando de manera estratégica el currículum oculto, que es, nos necesitamos escuchar entre todos, no porque alguien no hable quiere decir que no tiene opinión. Entonces ahí ponte tú, yo cuando siempre parto mis cursos con acuerdos de convivencia, que Perfecto. muy nacional, yo digo, ¿qué nos importa del tiempo que vamos a pasar aquí juntos? Ajá. Entonces, profesora, yo creo que las clases, que el ejercicio tiene que ser, que haya ejercicio práctico, y ahí empiezan como demandas hacia mí, Perfecto. y yo les digo, todo bien, yo sí voy a preparar mis clases, la pregunta es más difícil, les estoy preguntando cómo vamos a convivir. Ajá. Y ahí yo sugiero le digo paso adelante, paso atrás, ya ni me acuerdo cómo se decía en inglés, pero lo traje, lo conocí en Estados Unidos, que tiene que ver con, si yo soy siempre de las que da un paso adelante para decir lo que pienso, esta vez voy a dar un paso atrás para que otros puedan hablar. Ujú. Si yo soy siempre de quienes da un paso atrás y permito que los demás hablen por mí, esta vez voy a dar un paso adelante para que mi voz se escuche. Perfecto. Entonces, esos son, te lo estoy dando como ejemplo porque hay movidas pedagógicas, Ajá. ¿sí? Hay movidas pedagógicas que te permiten ir construyendo una sociedad más democrática. Ujú. Entonces, ¿cómo uno construye? Pues yo te decía, yo quiero construir un mundo más amable, Claro. yo lo voy construyendo un aula a la vez. Ajá. Porque sí, está esta como cosa que queremos influir, como todo tiene que ser sistémico y grande, y eso es solo presionar a la autoridad para que haga lo que yo quiero, pero dejamos de ver que tenemos nuestro pequeño espacio, todos tenemos un pequeño espacio donde construir un mundo más amable. Por eso te digo que el aprendizaje está en un espacio, el aprendizaje no necesariamente es educación. Ujú. Oye, y respecto a esos, bueno, supongo, como que lo siento como muy... Yo nunca había escuchado algo como eso, ¿no? Como me lo estás planteando, ¿no? Como estos tres pilares de una educación democrática. Tú respecto a lo que has visto afuera, ¿no? Estuviste en Noruega, no sé si has estado en otros lados, mencionaste Estados Unidos también como Cuando estuve estudiando. Perfecto. Ah, claro, pues estuviste allá con estos magísteres. De esas experiencias que tú viviste allá, ¿qué cosas has podido traer aquí y podido, digamos, poner en práctica respecto de eso, ¿no? Respecto de esas tres como pilares aquí? En términos no tan micro, ¿no? Tú lo puedes hacer en tu aula, ¿no? Con tus alumnos, con tus estudiantes y quizás formar a un grupo de profesores que lo quiera hacer, digamos, pero en términos más, quizás un poquito más macro, ¿qué se podría hacer si es que ya has hecho algo al respecto, si es que hay gente que está trabajando en eso? Esto es valórico, cuando tú dices se puede formar algunos profes, esto pasa por qué concepto tienes tú de qué es la autoridad. Entonces es mucho más profundo. Entonces cuando decimos necesitamos darle habilidad a los profes, esto es un cuestionamiento interno de tengo que saber yo todas las respuestas. ¿Qué hago? Porque es súper válido, es como si no sé todas las respuestas, entonces ¿qué hago? ¿Cómo se desarrolla la clase? Entonces, pero dejando eso de lado, yo efectivamente he estado en un proceso de reflexión que cuando fui ahora a Noruega, como que saqué, te quiero contar, saqué una conclusión al respecto. Yo diseñé y lideré la construcción participativa del proyecto educativo comunal de la Comuna de Providencia el 2014. ¿Sí? Esto salió la B y llegó la nueva alcaldesa y los colegios de Providencia estuvieron bajo dinámicas súper difíciles antes. Entonces aquí había una desconfianza brutal al interior de las comunidades educativas entre colegios, así como que no había ninguna relación, estaban todos los colegios súper aislados. Entonces ahí tuvimos todo un proceso de trabajo con todos los cursos, con todos los apoderados que quisieron participar, con todos los profes, con todos los directivos, todo el mundo estaba invitado
Fue un proceso bien bonito que partió desde el micro y se fue, eran propuestas. Ajá. Y en fondo los cursos, los apoderados hacían un microdiagnóstico de 5 áreas y con eso elaboraban propuestas. Y esas propuestas se votaban y se priorizaban. Y eso fue creciendo, o sea, iba pasando por primero los cursos y salían representantes de los estudiantes de todos los estamentos, se reunían en el colegio, sacaban las prioridades del colegio y después toda la comuna. Una persona por estamento, por colegio, en un gran evento de 100 personas. Perfecto. En el, ciento y algo, en el Club Providencia. Yo me he estado preguntando, sobre todo después de esta cosa del Instituto Nacional, ¿te acuerdas que votaron si quería ser mixto? Sí. Antes de que se radicalizara por completo. Y me acuerdo que escribí una columna ahí. La votación. La votación, yo no sé qué tan buena es mi reflexión es como, ¿es la votación la mejor forma de tomar decisiones colectivas, de saber si pensamos distinto? Y yo estoy pensando que no, porque la votación divide. Si lo pensamos a nivel país, o sea, hoy estamos súper cerquita del plebiscito del 88, donde parte del país fue mayoría, y esa mayoría, en el fondo, se impone a la minoría, que es la gran crítica a la democracia, como la dictadura de las mayorías. Entonces, yo me acuerdo que la columna que escribí era como ya, votamos, pero esto de haber votado, y con padres que hicieron fraude, toda la cosa, esto de haber votado, en el fondo lo que nos dice es cuáles son las facciones, qué es lo que piensan. Porque me acuerdo que los votos era como, ya no me acuerdo bien, pero como que el sí eran como profesores, estudiantes y no sé quién, y principalmente el no eran como apoderados y algo más. Pero entonces tú sabes lo que piensan. ¿Es esa votación para tomar una decisión? Yo creo que no. Y esa era mi columna. Es como, ahora sabemos, entonces ahora viene el diálogo. Claro. Ahora viene el diálogo que yo creo que es el gran debe de nuestra transición. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo? Claro. Porque ahora que sabemos que tenemos estas diferencias, ahora conversemos. Porque, o sea, en este caso no vaya a ponerle a los apoderados, decirle a todos ustedes, a la mayoría, a todos ustedes, me puedo estar equivocando, perdón si me estoy equivocando, pero al estamento que sea, da lo mismo, pero al estamento que sea, que mayoritariamente decía no, ¿qué le vas a decir así como perdieron? Claro. Sorry. Sí. La mayoría gana y chao. Exacto. Y que yo creo que también es el debe en el que nos quedamos como país, ¿sí? Y que hoy día está haciendo crisis. Bueno, igual es complicado llegar a un punto de diálogo cuando justo antes de que prendiéramos el micrófono, digamos, estábamos hablando de... hay realmente un diálogo cuando las dos partes creen que están en lo correcto y no transan, digamos, esa creencia como profunda. Porque yo me imagino en términos institucionales también, volviendo al tema de la educación, de que se me ocurre que incluso como misión, como ciertas misiones, ciertas instituciones que tienen muy claro ideológicamente qué es lo que están impartiendo, el control de las materias y las asignaturas, el control que tienen de la información, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que no sé si se presta como para un diálogo. Uno podría decir, bueno, en la ley del mercado, ¿no? De la educación chilena uno elige lo que quiere, ¿no? Y uno se mete donde quiere. Pero si yo entonces escojo de una manera como inconsciente quizás una educación no democrática o no abierta a ningún tipo de diálogo. Sí, es que yo creo que, a ver, volvemos de nuevo a cuál es nuestro ámbito de acción. Porque probablemente no podamos cambiar el currículum nacional, ¿sí? Si tú eres un colegio no puedes cambiar el currículum nacional. Claro. Pero hay cosas que puedes hacer, ¿sí? Entonces, no tratemos de... Yo creo que hay que tratar de salir de esta dinámica de... si no, en el fondo, somos víctimas del sistema, ¿sí? Entonces somos víctimas del sistema, y eso nos desempodera, pues. Pero tenemos un espacio de acción, ¿sí? Se me fue el hilo, perdona. No, me refería a lo del diálogo, ¿no? El diálogo, si es posible el diálogo cuando las posiciones están más polarizadas. Yo ahora que fui a Noruega, las personas con las que hice el curso, que en el fondo yo entré por la urgencia, yo iba a ir en marzo y
entré por la urgencia del país. Esto era, yo entré junto con la Comisión Noruega de Refugiados. Y ahí había una persona que había trabajado en el Congo por 3 años, o quizás más. Y eso fue lo que duró el proceso de diálogo en el Congo para recién empezar a pensar en una negociación para una paz duradera. 3 años de diálogo, donde el diálogo lo que necesita, o sea, lo que el diálogo propone es un espacio para entender la posición de la otra persona. Y por eso yo te decía que las diferencias quizás no es tan necesario. Cuando mirar la diferencia no es suficiente, o quizás no sea necesario a través del voto. Porque hay metodologías, que fue parte de lo que aprendí, donde tú puedes mirar las diferencias, pero preguntándole a quien tiene una opinión ¿por qué? Y que la gente pueda cambiar de opinión y se pueda mover entre distintas opiniones. Y aquí pasa por, cuando hay heridas, cuando hay dolores. Fui a una actividad que se llamaba Los Sabios de la Tribu el sábado o el domingo, donde una señora, que se me olvidó su nombre, pero besos para ella, decía que las personas que han sufrido necesitan poder contar su historia. ¿Sí? Entonces yo leí el fin de semana la historia de Gustavo Gatica, que es lamentable, que es, de verdad, yo creo que nos tiene a todo el corazón partido. Sí. Y uno lee y es un relato brutal, ¿sí? Pero eso está publicado en el diario. Esa persona pudo contar su relato. Aquí hay muchas personas, yo aquí voy a ser un poco polémica, pero incluyo los carabineros que han quemado, que no sé, aquí hay dolores y esas personas necesitan contar su dolor. ¿Sí? Y es parte del proceso de reencuentro. Y para eso necesitas diálogo. No te sirve la negociación. Exacto. Porque si estás apurado por conseguir un resultado, así como nos vamos a juntar, tenemos el jueves en la mañana para poner los post-it, no sé, y llegar como a un acuerdo, ahí nos miramos las heridas y nos da un espacio para que las personas puedan contar su historia. Claro. Y junto con su historia, porque aquí junto con su historia cuentan las historias de muchos más. Entonces, ponte tú, yo sé que para la negociación en Colombia con la FARC hubo personas que se sentaron esto toma mucho tiempo, eso es muy importante. El diálogo no se le puede. El Congo, 3 años. Tú no le puedes poner así como tiempos acotados para que las personas hablen de sus dolores. Pero después de un proceso largo, aquí llegó una persona y le dijo a las FARC: en el atentado, en tal hotel que ustedes hicieron, yo perdí las piernas, no me acuerdo cuál era, pero yo perdí las piernas, ustedes me coartaron la vida, Llegar a que una persona de manera tranquila y pacífica pueda expresar su dolor frente a su agresor y que el agresor lo reciba con respeto, eso es un proceso. Sí. Eso es un proceso. Entonces tú me dices, cuando están polarizados, ¿es llegar a hablar? No llegué. Entonces yo diría que primero hay que hablar al interior de cada facción polarizada, porque al interior de cada grupo también hay distintas opiniones. Claro. En esta metodología que Claro. vi en Noruega, que tenía que ver con que tú en 4 esquinas pones de acuerdo, en desacuerdo, no sé, quizás. Perfecto. Y haces una pregunta polémica. Y las personas se ubican en estas 4 esquinas. Entonces, y ahí tú te das cuenta que puedes estar de acuerdo con alguien, pero por motivos distintos. Claro. Entonces tú empiezas a conversar, ¿y tú por qué estás aquí? Y las personas tienen autorización para moverse, para cambiar de opinión. Por eso te digo, el diálogo tiene que ver con la humildad de poder cambiar de opinión. Entonces, al que se mueve, tú le dices, bueno, pero ¿por qué te moviste? Y que explique por qué se movió. Entonces, eso permite que los distintos grupos entiendan con mayor profundidad el dolor y la perspectiva de la otra persona, porque salen historias personales. Yo me ofrecí para facilitar uno de estos diálogos dentro de la formación y aprendí 2 cosas distintas, porque por supuesto me equivoqué y eso es lo mejor, porque uno aprende. Entonces pasaron cosas distintas, como una persona que cuenta una historia personal y se le llenan los ojos de lágrimas, y al decirlo, alguien que está al lado de ella se da cuenta que están ahí por motivos distintos. Eso es muy rico. Y yo creo que mi mayor error fue porque fue sobre igualdad de género, el debate que yo moderé. Y había preguntas como, ponte tú, la feminización o la feminización de la sociedad. Y ahí mi error fue no decir, ya, pero ¿tú qué entiendes por feminización de la sociedad? ¿No es cierto? ¿Cómo vas profundo? Entonces, cuando tú entiendes y acá entienden algo distinto,
Ese fue mi Sí. error. Porque al principio lo pregunté una vez, ¿me quieres decir por qué? Y me dijeron no. La persona me respondió no te quiero decir por qué. Entonces me dijo eso y yo dije, chuta, no puedo preguntar porque estoy invadiendo. Y ahí se cruzan los fenómenos culturales, yo soy noruego, yo soy latina, estoy presionando mucho, no puedo presionar. Perfecto. Pero ese fue mi gran aprendizaje. Tú preguntas, ¿y qué entiendes? ¿Y por qué estás diciendo eso? Entonces, con eso vas llegando a un entendimiento común. Porque cuando decimos, es polémico hablar de la feminización de la sociedad. Y podemos estar diciendo cosas distintas. Y la gente se está ubicando por motivos distintos. Entonces, tú empiezas a llegar a un acuerdo respecto de qué es. Y con eso las personas pueden empezar a conversar. Claro. Yo en mis clases hablo de estudiantes motivados. Entonces, si tú vas a observar una clase y le dices a la profe, tú como profe recibes así como tus estudiantes estaban súper motivados. Claro. Entonces, yo puedo pensar que levantaban la mano y quien me está hablando está diciendo que los niños conversaban entre ellos. Y no sabes. Claro. Entonces, necesitas aunar y empezar a entender lo mismo, y eso sirve en el diálogo para reconciliar. Yo creo que el gran error cuando hablamos del estrés postraumático, sí. El gran error, mirándolo de manera simbólica, sería ahora decir, listo, se superó la crisis y ahora agenda social, nueva constitución. Ajá. Y nadie procesó todo lo que ha pasado. Claro. Entonces, ¿cómo empiezas a abrir espacios para que eso se procese? Exacto. Esta crisis ha sido de tal magnitud que yo espero que junto con reconstruir la ciudad y reconstruir el país, reconstruyamos nuestras relaciones. Y para eso hay que ver el dolor en la otra persona. Claro. Y hay que poder entender y ver si entendemos lo mismo cuando decimos represión. Y ver, ¿sí? Cómo se van abriendo esos espacios para... Sí. En fin, no sé si yo creo que vamos a dejar hasta ahí mi respuesta. No, perfecto, súper bien. Abordaste un montón de cosas y también me hizo pensar en un par de cosas también. Pues como que lo que me hablabas respecto de las dinámicas que hiciste allá en Noruega de diálogo, como que es una mezcla, vi como una mezcla como entre psicología, racionalismo, emocionalidad, y era una pregunta de hecho que yo tengo acá guardada y que va asociado como a esto de la educación emocional, ¿no? Lo que se habla de pronto respecto de la inteligencia emocional. Yo hace un par de programas atrás hablamos de arte y cultura con artistas y todos coincidíamos bastante en que en verdad hacerse cargo como de las emociones o el instruirse en ese tipo de ámbitos de una manera más concreta, ¿no? Es una cosa educable, digamos. Somos muy analfabetos en ese sentido y quizás sea una de las grandes deudas que hay, no sé si a nivel educacional institucional, tal vez porque tal vez se piensa que es algo que se enseña o se vive más en la casa, una experiencia más subjetiva y tal, pero quizás sea como una neurona, digamos, central, no sé, un nervio central respecto de estas cosas. Como decías tú, el diálogo, el entender el dolor ajeno, todo eso tiene que ver también con esta inteligencia como emocional. ¿Crees tú que es importante, lo viste en otros sistemas educativos afuera de Chile? ¿Cómo eso podría atraerse acá? Porque igual me contaste que se está preguntando cómo enseñamos esto o cómo podemos llevar a cabo estas dinámicas de manera como más concreta. Entonces, ¿te parece importante eso, más allá del rol de la contención de la que estabas hablando? Mira, yo creo que no se puede esperar que los profesores sean psicólogos. Voy a decirlo plural, seamos psicólogos. Sí. Pero un estudiante mío alguna vez me preguntó, profesora, ¿cuál es la importancia del vínculo? Y yo le dije, toda. Porque de verdad, si en el fondo lo que pasa es que, claro, parte del tema cuando decimos vínculo es como si yo tuviese que, digamos, conocerme toda la vida del estudiante, ¿sí? Pero yo lo que le traté de decir fue como, por supuesto que es súper importante el vínculo, porque para ti es importante que yo te mire a los ojos cuando estás hablando, para ti es importante que tú sientas que a mí me importa que tú aprendas. Y no es manipulación. A mí de verdad me importa mucho que ellos aprendan. Yo les digo, yo creo que este es el curso más importante que ustedes están haciendo. Pero todos los profes pensamos lo mismo. Pero, claro. ¿No es cierto? Entonces,
Creo que no se puede esperar que sean psicólogos los profesores, no podéis transformar el aula en una terapia. Pero sí hay elementos como de fortaleza emocional. ¿Sí? Leía un Twitter de una chica que decía que había llegado a un colegio muy vulnerable a hacer clase y se encontró con cosas así, de verdad, no son ni siquiera reproducibles, pero un nivel de violencia desde la familia a los niños, entre niños que se... Yo estuve en un directorio de un colegio que pasó lo mismo, un niño con cortacartón le pone el cortacartón a otro niño en el cuello. ¿Cómo tú contienes eso? Porque el bullying es una emocionalidad desbordada. Pero no podemos esperar que los profes sean psicólogos. Sin embargo, tú sí puedes tener herramientas herramientas más simbólicas de trabajo. El 2014 con un grupo nos ganamos, era una cosa multidisciplinaria, nos ganamos unos fondos de la Embajada de Canadá para hablar sobre el bullying en escuelas de Maipú. Y lo hicimos con un grupo de teatro, que era una obra de teatro bien particular, era una carpa que tenía era como un radioteatro, que tenía los cojines al centro y los personajes alrededor hablando, era solo hablado. Y se trataba, era sobre, fue con la Fundación Todo Mejora, era sobre bullying homofóbico. Entonces, la obra de teatro se trataba de Cigoto, que Cigoto tenía una ramita en el corazón. Y cómo trabajaba su ramita en el corazón. Y después nosotros trabajábamos con los niños hablando de la ramita en el corazón. Perfecto. ¿Sí? Y esto fue en diciembre, porque así son las cosas, pues nos ganamos el fondo, esto fue en diciembre. Entonces la profesora que miraba esto decía, ¿por qué en diciembre? Claro. Yo podría haber trabajado todo el año con la ramita en el corazón. Sí. ¿Te fijas? Entonces ahí hablábamos con los niños así como de, ¿y qué ramitas en el corazón hay en este grupo? Era en quinto básico, por ejemplo. Y un niño levantaba la mano y decía, yo me acuerdo cuando en kinder a mí me decían no sé qué cosa. Yo le dije, kinder, ¿y todavía te acuerdas? Todavía me acuerdo. Entonces yo le dije, cuando nos vamos enterrando ramitas, esto pasa, nos acordamos de lo que pasó hace 5 años, nos acordamos, y eso sigue acompañándonos. Entonces, estos eran niños, yo no los conocía antes, pero era un grupo de niños de sexto básico que tenían problemas de convivencia. Y sí, yo fui psicóloga con ellos. No fui su psicóloga, no le pedí que me contaran su historia, pero sí les puse la pregunta incómoda de cómo nos vamos a cuidar. Y un niño dijo, yo me comprometo. ¿Y qué compromiso tomamos? Y un niño levantó la mano y dijo, yo me comprometo a no molestar a mis compañeros. ¡Oh! ¡Qué espectacular! ¿Cachai? Entonces, claro. ¿cómo el bullying, que es una emocionalidad completamente desbordada, cómo eso tú lo puedes conversar también? Y para eso tú necesitas tener una visión de los niños, de que ellos sí son capaces de tener estas conversaciones más fregadas. Claro. Y tú las tienes que contener. Claro. Al final quizás en esto del diálogo también es como no sé cómo decirlo, es como echar abajo un poquito este rol como de autoritario finalmente. Cuando te pones en una conversación, al final estás validando tanto lo que te dice esta otra persona de lo que dices tú, ¿no? ¿Piensas tú que esto, por ejemplo, podría llegar a mejorar, digamos, en el contexto actual, por ejemplo? Me refiero así como en el, comillas, diálogo gobierno-ciudadanía extrapolándolo, ¿no? Aprovechando de que estamos hablando de diálogo, llevarlo como a la realidad llamada la esfera política, porque eso es lo que urge en este momento, ¿no? En esta columna que yo escribí, que eran las 3 preguntas para el diálogo, parte de la pregunta es, ¿hay posibilidad de diálogo? Que es lo que hablamos antes. Ajá. Si ambas partes creen que su verdad es la verdad, no hay posibilidad. Necesitas humildad y curiosidad para poder llegar a conversar. Hay todo un trabajo en cómo nos sentamos a la mesa, cómo llegamos a ese lugar. Sí. Y en eso, de verdad, hay que darse tiempo. Esta cosa media eficiente de, ya, y tenemos una semana, entonces vamos y lo tenemos que hacer. No, necesitas que haya tiempo. No, al diálogo no le puedes pedir un producto concreto y el indicador y la cosa. No puedes. En el Congo fueron 3 años. Claro.
Y por último, porque son posiciones opuestas, porque estás sentado ahí, porque hay desacuerdo y hay dolor, necesitas mediación, o sea, facilitación. ¿Y qué diferencia hay entre un término y el otro? Aprovechando La mediación es como la mediación judicial, donde tú, en el fondo, hay una tercera persona que te ayuda a llegar a un acuerdo. Una negociación mediada, ¿cierto? Entonces, una negociación mediada lo que hace es que tienes una tercera persona que te permite la conversación de manera que puedas llegar a un acuerdo, pero ese es el objetivo de la mediación. Sí. Y la mediación fracasa si no llegaste a acuerdo. ¿Sí? Perfecto. La facilitación, en cambio, lo que hace es permitir que la gente converse. Entonces, yo me fui a formar en facilitación y no es que yo no tenga una opinión. Yo tengo una opinión, pero la tengo que dejar afuera de la puerta. En el minuto en que un facilitador o facilitadora dice su opinión, murió la facilitación. O sea, vendría a ser como un moderador, algo así. Es algo así. Sí. Sí. Perfecto. Pero te tienes que mantener en una neutralidad, porque es moderador, pero es un rol moderador, pero catalizador, si quieres, porque parte del rol facilitador es refrasear para permitir el diálogo. Entonces tú acá dices, pero tú estás diciendo esto, lo que estás diciendo es... Perfecto. No, y hay veces que a mí me dicen no. Entonces tratemos de encontrar qué es lo que estás diciendo. Entonces lo que estás diciendo es esto otro. Sí. Y ahí tú dices para acá, eso está diciendo, ¿qué reacción podemos, qué te pasa a ti cuando esta persona dice esto? Y si empieza la guerra, espérate. Si empieza aquí con la cosa un poquito alterada, consideremos, aquí esto tiene que ser un espacio de respeto y por la dignidad de la otra persona. Entonces, hablemos de la idea, no vamos a hablar de la otra persona, vamos a hablar de la idea. Perfecto. Eso es como facilitación. Sí. Muy bien. Bueno, María Paz, qué entretenida conversación tuvimos. La verdad es que yo tenía una pauta acá de preguntas un poquito más, no sé, menos conceptuales. Me tomaste por sorpresa, la verdad, y fue una muy agradable sorpresa. La verdad es que me encantó la conversación que tuvimos, me informó muchísimo, y espero que la gente también que nos está escuchando lo reciba de la mejor manera. A mí me dejaste pensando bastante, y no solamente en contingencia y en estas cosas que supuestamente se tratan en este programa. Entonces eso me sorprendió gratamente, así que... Encantada, y yo sí quiero invitar a quienes escuchen a que yo espero de verdad que estos conceptos hayan sido aterrizados, porque no cuesta nada agarrar 3 conceptos y quedarse hablando de eso, pero el desafío es cómo este concepto también está en mi vida, y hablemos de la vida, hablemos de lo que hacemos. Y yo, es un espacio difícil, porque hay veces que yo me tengo que mirar y decir, chuta, también soy autoritaria. Es difícil decir eso, ¿sí? Claro. Pero esa es en el fondo la invitación, que quizás nos va a tomar un tiempo poder decírselo a otra persona, pero partamos por decirnos a nosotros mismos, por mirar y mirarnos con amor, porque de verdad hemos sido formados, hemos pasado por un sistema educativo donde hasta ahora no nos hemos cuestionado cómo formamos también a los adultos, porque los adultos tampoco saben cómo convivir. Entonces, mirémonos con amor y con decir, mira, sí, yo también soy fruto de todo esto, y porque soy fruto de todo esto, yo también puedo estar teniendo estas acciones. Y la pregunta ahí es, ¿qué podría yo haber hecho distinto? Esa es como la invitación. Muy bien. Bueno, quedan todos invitados entonces a ver la columna también de María Paz en el Clinic. Cuando me la publiquen, porque todavía eso no sucede. Pero ya está online, me dijiste, ¿no? Está en línea en Facebook. En Facebook. Que se llama 3 preguntas, tú lo tienes anotado. Para un diálogo real. 3 preguntas Así para un diálogo real. Así que invitados para allá, a ese lugar. Y nada, pues agradecerte nuevamente por la presencia, por darte el tiempo, y un saludo a todos los auditores, a la gente que está escuchando. Si les gustó, compártanlo. Esta es una instancia, valga la redundancia, muy educativa, abre horizontes y perspectivas. Me parece que estamos aportando también a que esto mejore. Así que un saludo a todos los presentes y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.